En el presente trabajo hablaremos sobre la estática de fluidos. La estática de fluidos estudia el equilibrio de gases y líquidos. También tocaremos conceptos como los de presión, también sobre la ecuación fundamental de la hidrostática, el principio de Pascal y el de Arquímedes también. La presión se define como la fuerza perpendicular que se ejerce sobre una determinada área. La presión es una magnitud escalar, es decir, no tiene dirección, y la podemos calcular mediante la fórmula presión es igual a fuerza sobre área, y nos arrojaría las unidades de Newton sobre metro al cuadrado. Ahora, mediante el gráfico, tomaremos una pequeña porción de agua que contiene el recipiente y haremos un DCL. Primero tenemos una fuerza F que apunta hacia arriba y hacia abajo tenemos el peso de esa porción de agua y la misma fuerza F pero más un diferencial. Tenemos entonces F menos W más F más diferencial de F igual a 0. De aquí obtenemos que el diferencial de F es igual a menos el peso de esa masa de agua. El peso, como sabemos, es mg. Entonces el diferencial de F sería igual a menos la masa multiplicada por la gravedad. Ahora, la densidad la calculamos como masa entre volumen. Despejando la masa resultaría la densidad por el volumen y la reemplazaremos. Entonces, el diferencial de F sería igual a menos, ahora reemplazando la masa, la densidad por el volumen por la gravedad. La densidad de líquido en este caso. Ahora, el volumen de esa masa de agua que hemos tomado como un cilindro resultaría el área de la base, que es A, multiplicado por el diferencial de I, que sería en este caso la altura, según el gráfico. Ahora, el diferencial de F resultaría menos la densidad multiplicado por el área de la base de la masa de agua por el diferencial de Y, la altura, por la gravedad. Ahora, dividiendo a ambos miembros entre el área, nos quedaría diferencial de F entre el área, que es la presión, como estamos tomando diferencial de presión, igual a menos la densidad por el diferencial de I por la gravedad. Pasando a dividir el diferencial de I, tenemos el diferencial de P, que es la presión, entre el diferencial de I, es igual a menos la densidad por la gravedad. De esta ecuación, ¿qué deducimos? Que a medida que aumentamos en altitud, la presión disminuye. Eso nos quiere decir el signo menos de esta ecuación. Tenemos en el gráfico un recipiente. Hemos tomado la esquina inferior izquierda como el centro de las coordenadas. Ahora, dentro del gráfico, dentro del recipiente, tomamos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 se encuentra a una menor altura y el punto 2 a una mayor altura, según el eje de coordenadas. Ahora, hallaremos una relación entre estos dos puntos y las presiones que existen en estos dos puntos. Para ello tomaremos como referencia la ecuación que hemos hallado con anterioridad. El diferencial de P es igual a menos la densidad multiplicado por la gravedad y el diferencial de I. Procederemos a integrar el diferencial de P desde P1 hasta P2 y al igual al otro miembro. El diferencial de I integraremos desde I1 según el gráfico hasta I2.
nos quedaría la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 igual a menos la densidad por la gravedad por la diferencia entre ambos puntos, la altura de ambos puntos, que es lo mismo decir una variación en I, como vemos en el gráfico. Pasando al otro miembro, P2, nos resultaría P1 igual a P2 más la densidad por la gravedad por la variación de Y. Es decir, la presión en el punto 1 es igual a la presión que existe en el punto 2 más la presión entre los dos puntos. El empuje hidrostático es una fuerza hidrostática resultante vertical dirigida hacia la superficie libre del líquido, que ejercen los líquidos en reposo sobre los cuerpos sumergidos, y cuya base tiene contacto con el líquido. Esta fuerza se debe a la diferencia de presiones hidrostáticas entre la parte inferior y superior del cuerpo sumergido. Según la figura, apreciamos tres fuerzas hidrostáticas, de las cuales deducimos que por simetría las fuerzas laterales se equilibran entre sí. Por lo tanto, únicamente sobre la parte sumergida actúa una fuerza hidrostática resultante vertical y dirigida hacia arriba, denominada empuje hidrostático, ya que tiende en todo momento a oponerse al hundimiento del bloque. De esto deducimos la siguiente fórmula. Empuje es igual a densidad de líquido por gravedad por el volumen de la parte sumergida. ¿De qué valores depende el valor del empuje hidrostático? A partir de la fórmula deducida podemos plantear lo siguiente. El empuje hidrostático depende de la naturaleza del líquido, es decir, de la densidad del líquido, de donde afirmaremos que a mayor densidad los líquidos ejercen mayor empuje hidrostático sobre los cuerpos sumergidos y viceversa. Por lo tanto, si dos cuerpos idénticos flotan en los líquidos A y B, tal como se observa, de la primera figura, el empuje de A es igual a la densidad de A por gravedad por el volumen de la parte sumergida, y el volumen sería el área de la base por altura. De la segunda figura, lo mismo, pero el volumen sería el área de la parte sumergida por la altura, que sería una altura mayor. Como los cuerpos son de igual masa, el empuje de A va a ser igual al empuje de B. Al igualar las ecuaciones, se simplifica y se obtiene lo siguiente. La densidad de A es a la densidad de B, como altura mayor es igual a altura menor. Como ambas alturas son distancias, son mayores que 1. Por lo tanto, la densidad de A sobre la densidad de B va a ser igual a mayor que 1. Pasando la densidad de B a multiplicar, se obtiene que la densidad de A es mayor a la densidad de B. Por lo tanto, el líquido A posee mayor densidad que el líquido B. El empuje hidrostático también depende del volumen de la parte sumergida del cuerpo. Es decir, a mayor volumen sumergido, el cuerpo experimentará mayor empuje hidrostático. El empuje es densidad de líquido por gravedad por volumen de la parte sumergida. Y la densidad del líquido y la gravedad se mantiene constante. Por lo tanto, a mayor volumen sumergido, mayor empuje. Bueno, antes de pasar al principio de Arquímedes, ya que hemos hablado un poco sobre la fuerza de empuje, debemos tener en claro que, por ejemplo, dentro de un recipiente, si sumergimos un cuerpo sólido y el peso de este sólido resulta ser mayor a la fuerza de empuje, el sólido se va a asentar. Pero si el peso de este sólido resulta ser menor a la fuerza de empuje, el sólido flotará. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza de empuje y el peso del sólido llegan a ser iguales? Para explicar esto, necesitamos entender el principio de Arquímedes, el cual tiene como fundamento lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Para demostrar este principio, consideremos las siguientes imágenes. En la primera figura, este contorno irregular es la superficie que delimita esta porción de fluido.
Las flechas rojas representan las fuerzas que el fluido circundante ejerce sobre la superficie de frontera. Todo el fluido estará en equilibrio, así que la suma de todas las componentes y de fuerza sobre esta porción de fluido es cero. Por lo tanto, la suma de todas las componentes y de las fuerzas de superficie debe ser una fuerza hacia arriba de igual magnitud que el peso mg del fluido dentro de la superficie. Además, la suma de las torcas sobre la porción de fluido debe ser cero. Así que la línea de acción de la componente y resultante de las fuerzas superficiales debe pasar por el centro de gravedad de esta porción de fluido. En el caso B, hemos retirado este fluido y lo hemos sustituido ahora por un cuerpo sólido con la misma forma. La presión en cada punto es exactamente la misma que antes, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma, igual en magnitud al peso mg del fluido que se desplazó para colocar el cuerpo. Llamamos a esta fuerza ascendente la fuerza de flotación que actúa sobre el cuerpo sólido. Ahora pasaré a explicar la ley de Pascal, la cual nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las partes del recipiente. Debemos tener en claro que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Más abajo hay imágenes sobre situaciones donde se aplica esta ley, que puede ser el movimiento de las sillas de los dentistas o de los gatos hidráulicos para autos. Un ejemplo claro para entender este principio es el elevador hidráulico, el cual es un dispositivo multiplicador de la fuerza con un factor de multiplicación igual al cociente de las áreas de los pistones. Bueno, en un principio se va a ejercer una fuerza menor, la cual en la imagen se denomina F2. Esta fuerza va a ejercer sobre el pistón menor y este a su vez va a recorrer cierta distancia porque es comprimido, ¿no? Esto va a ejercer a su vez una fuerza sobre el líquido incompresible. La presión P que existe en este líquido tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el fluido. Esto va a explicar la ley de Pascal. Esta fuerza que ejerce el líquido va a dirigirse al pistón de mayor área. Este pistón se va a también comprimir y va a ejercer una fuerza mayor a la inicial. Por lo tanto, va a sostener el automóvil. Calcule la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina. Bueno, por la teoría anteriormente vista, nosotros sabemos que la expresión de la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad a la que queremos medir esta presión hidrostática. Y nos dan como dato la altura, también la densidad del líquido o del fluido. Y también nosotros sabemos que la gravedad es 9.8 metros por segundos cuadrados. Entonces simplemente lo reemplazamos en la fórmula, en donde finalmente nos queda que la presión hidrostática es 5.997.6 newtons sobre metros cuadrados, en lo cual eso es igual a pascales. Calcule el diferencial de altura que hay entre el agua y el aceite. Si sabemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos y la densidad del aceite es igual a 750 kilogramos por metros cúbicos, y nos dan como dato la altura del aceite, que es igual a 10 centímetros. Este problema lo podemos resolver mediante el principio de Pascal,
Según el principio de Pascal nos indica que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces simplemente reemplazamos la expresión. La presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del aceite por la aceleración de la gravedad por la altura del aceite. Y la presión en el punto B va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la aceleración de gravedad por la altura del agua. Entonces nos damos cuenta que la presión atmosférica matemáticamente pues se va, y esto pasa de igual manera con la gravedad y nos da que la altura h va a ser igual a 7.5 centímetros, pero a nosotros nos están pidiendo la diferencia de la altura, lo cual sería la h mayúscula. Entonces h mayúscula sería igual a la altura del aceite menos la altura del agua y nos daría un total de 2.5 centímetros. ¿A qué profundidad está sumergido un buceador en el mar si la presión hidrostática sobre él es de 176 kilopascales? Si sabemos que la densidad del agua del mar es igual a 1027 kilogramos por metros cúbicos, pues simplemente usamos la expresión de la presión hidrostática y despejamos la altura, en donde la altura nos viene a dar presión hidrostática sobre densidad del agua del mar por la aceleración de la gravedad. Entonces simplemente reemplazamos los datos que nos han dado y operamos, y finalmente nos da la altura que es igual a 17.5 pascales sobre kilogramos por metros cúbicos por metros sobre segundos. Y entonces simplemente reemplazamos el pascal. Recordemos que el pascal es igual a newton sobre metros cuadrados, y finalmente operamos y nos da como resultado metros. Entonces, por lo tanto, la profundidad en la que está sumergido el buceador es igual a 17.5 metros. A continuación veremos 3 aplicaciones de la hidrostática. La primera es un barco flotando. Aquí podemos observar directamente la aplicación de la fuerza de flotabilidad planteada por Arquímedes. Observamos que el barco puede flotar debido a que cuando está sumergido parcialmente en el agua, ésta ejerce sobre el barco una fuerza hacia arriba, igual a la del peso del fluido desplazado, lo que le permite no hundirse. Otra aplicación donde podemos observar la hidrostática es en el Mar Muerto. Aquí se observa que los cuerpos flotan con mucha facilidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el Mar Muerto posee un alto porcentaje de sal disuelta. Por lo tanto, aumenta muchísimo la fuerza de flotación sobre los cuerpos en el agua. En estas imágenes vemos cómo las personas pueden tenderse de espaldas e incluso leer una revista tranquilamente. Y la última aplicación es la flotación de los peces. Bueno, en estos GIFs lo que podemos observar es que los tiburones deben nadar constantemente para no hundirse, incluso lo deben hacer siempre. Sin embargo, observamos que los otros peces pueden permanecer en el mismo nivel del agua con poco esfuerzo. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Bueno, los tiburones, a comparación de los peces, carecen de vejiga natatoria, órgano que permite a los peces su flotabilidad y hacerla variar llenando o vaciando con aire esta vejiga. Aquí vemos aplicado el principio de Arquímedes.